Hola, muy buenos días. Seguimos en nuestro recorrido desde Monza, en Italia, ahora en estos días, visitando nuestra queridísima iglesia y compartiendo también con vosotros, aquellos que seguís este recorrido que estamos haciendo por los capítulos del Levítico, capítulo 23 y 24. Y aquí hay algo muy particular, las fiestas que el pueblo de Dios debía hacer todos los años. Bueno, lógicamente, en el capítulo 25 vamos a ver fiestas que no se hacen todos los años, pero en el 23 y 24 nos encontramos con fiestas específicamente nombradas. Y antes de que llegue al final, ¿sí?, vamos a ver algunas fiestas que hoy todavía el pueblo judío recuerda, y hay una que se festeja hoy, pero que no la vemos en el Levítico. ¿Por qué? Porque es la fiesta que recuerdan los judíos de la liberación provocada en tiempos en que Israel era esclavo en Persia, ¿sí? La fiesta que nosotros conocemos como el Purim, ¿sí? La fiesta a través de la cual recuerdan hasta el día de hoy la liberación que Dios le dio a través de la reina Esther, ¿sí? Pero lógico, esto aquí en el Levítico no está por una sencilla razón. El Levítico fue escrito muchos siglos antes de que la reina Esther fuese reina de Persia y que Israel estuviese cautivo en Babilonia y después en Persia. Es decir, aquí lo que estamos leyendo es el tiempo histórico en el que Israel estaba todavía en el desierto. No habían entrado todavía a la tierra prometida. Así que faltaba muchísimo tiempo para lo que tiene que ver con la fiesta del Purim. Pero sí encontramos de alguna manera estas fiestas llamadas fiestas solemnes o santa convocación, Dios llamando al pueblo a tener estas fiestas. Las fiestas tenían la necesidad de recordar al pueblo la fidelidad de Dios, la presencia de Dios, la provisión de Dios, y todas tenían motivo de regocijo. Dios quería que el pueblo recordara una y otra vez que Él estaba presente en la historia del pueblo. Pero hay una de las fiestas que la motivación no era precisamente la fiesta, la algarabía, ¿sí? Una fiesta específica, de las cuales ya vamos a hablar aquí. La primera fiesta nombrada en el capítulo 23, ¿sí?, es lo que nosotros llamamos de alguna manera la Pascua, ¿sí? Recordaba el momento de la portentosa liberación que el pueblo había obtenido en Egipto aquella noche, ¿sí?, como hemos visto en películas o hemos leído aún en el libro de Éxodo, ¿sí? El pueblo debería recordar esto, y esto se daba en el mes de Nisan, que es más o menos cronológicamente entre la mitad de marzo y mitad de abril de nuestro calendario. La fiesta que se realizaba posteriormente a la Pascua, es decir, cuando terminaba la Pascua, empezaba también la fiesta de los panes sin levadura, que recordaba el pan que el pueblo comió en Egipto la noche en que fueron liberados, ¿sí? Y el pan era sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura en la Escritura casi siempre es relacionada con el pecado. Por eso mismo, la idea era recordar la liberación del pueblo e inmediatamente la necesidad de mantenerse sin pecado en su relación con Dios. Luego de esta festividad, sería también indicada la fiesta de las primicias, ¿sí?, que indicaban que el pueblo le daba a Dios lo primero de sus cosechas, lo mejor. Esta era otra de las fiestas que el pueblo debía recordar. ¿Por qué? Porque lo que el pueblo tenía era porque Dios se lo había dado. Y eso pasa con nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? Luego de esto empezaba lo que llamamos la fiesta de las 7 semanas,
después de la Pascua, ¿sí? Después de la Pascua tenía que ver esta fiesta y es la que nosotros conocemos hoy como fiesta de Pentecostés. Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pente tiene que ver con 5, ¿sí? 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta, ¿sí? Eran 7 semanas, 49 días, más 1 de la Pascua, lógicamente hablamos de 50 días. Estas 4 fiestas solemnes se desarrollan durante todo el capítulo 23 y en el capítulo 24 vemos aún, ya estamos cronológicamente, por así decir, desde mediados del mes de junio y hasta mediados del mes de agosto, no hay ninguna fiesta, ningún recordatorio especial, pero sí a mediados de agosto se celebraría la fiesta del Año Nuevo. Ahí empezaba, en agosto, empezaba entre la mitad de julio y mitad de agosto, empezaba lo que para nosotros es el mes de enero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer día, el primero de enero, por así decir, tenía que ver con ¿qué? Con la liberación de Egipto. Ese era el primer día del primer mes. Y ese era el primero de enero, por así decir, para el pueblo judío. Por eso ellos hoy tienen un calendario muy diferente del que tenemos nosotros, ¿sí? Ellos se siguen rigiendo hasta el día de hoy con ese calendario. Pero, indudablemente, globalmente tienen un calendario paralelo que es el que tenemos todos, ¿sí? Pero es interesante esto, ¿por qué? Porque la primer fiesta del año para los judíos es la fiesta llamada la fiesta de las trompetas o fiesta del Año Nuevo. Y normalmente, ¿cómo son las fiestas de Año Nuevo? Jolgorio, alegría, festejo. No, para el pueblo judío no. Para el pueblo judío la fiesta de las trompetas era indudablemente una fiesta que se proclamaba el comienzo del año y no era una llamada al festejo, sino llamada al arrepentimiento. Muy particularmente diferente de cómo lo vive nuestra sociedad. Imposible no tener reminiscencias del momento en el que Dios habla en el capítulo 19 de Éxodo, cuando Dios le habla al pueblo y dice la Escritura que se escuchaba como una voz de trueno que provenía de la montaña de la cual salía humo y esta montaña temblaba. Así que permítame imaginar que cuando el pueblo escuchaba ese sonido ensordecedor de la trompeta, la idea era que recordaran que era Dios el que les había hablado en el desierto. Indudablemente esta celebración recordaría también, entre otras cosas, la peregrinación en el desierto, ¿sí? Y junto con esta, un poquito más adelante, ya en lo que llamamos septiembre-octubre, estaba la última de la fiesta y la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Donde se construían específicamente tiendas de campaña para recordar el tiempo en el que Dios acompañó al pueblo durante esos 40 años de peregrinación, ¿sí? Indudablemente, al pensar en esto, esta fiesta, la última fiesta que encontramos en el Levítico, se menciona esta fiesta llamada de los tabernáculos o también llamada fiesta de la dedicación, ¿sí? Tenemos la fiesta de los tabernáculos y por último, la fiesta que tiene que ver con la fiesta de la luz o la dedicación. Y aquí hay dos elementos que se mencionan en el lugar santo y que son los 12 panes de la proposición y el candelabro. Aquí hay un detalle muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el candelabro era lo que mantenía lógicamente ese lugar con luz, ¿sí? Y los 12 panes simbolizaban la tierra de Israel, las 12 tribus que estaban en la tierra de Israel. Ahora, no sé qué tiene que ver con esto, por qué lo festejamos. Es indudablemente una perspectiva de cómo la iglesia debe trabajar.
¿sí? Los sacerdotes debían ocuparse de mantener encendido el candelabro. Esta es la tarea de los sacerdotes. Pero es interesante que al principio del capítulo 24 nos encontramos que Dios le dice a Moisés: di al pueblo que traiga el aceite para el candelabro. Hay una figura de la iglesia, literalmente. Los sacerdotes debían mantenerse en santidad. Los sacerdotes debían recordar al pueblo los beneficios de la ley de Dios. Pero el pueblo debía participar trayendo el aceite. El aceite, lógicamente, es símbolo del Espíritu Santo. Vale decir, los sacerdotes sin el aceite no podían encender las lámparas, y sin las lámparas encendidas no podían ver. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Como hombres de Dios, en más de una oportunidad. Por más que tengamos la Biblia delante nuestro, si el Espíritu Santo no nos habla, no podemos comprender. Si no tenemos el aceite, no podemos comprender. Y yo también me constituyo en pueblo de Dios. Yo también soy pueblo de Dios. Por eso mismo yo creo que encontramos una y otra representación de la iglesia, de la vida cristiana en el Levítico, ¿sí? Y la última parte del capítulo 24 trata sobre el castigo a un blasfemo, ¿sí? Uno que usaba el nombre de Dios en vano, uno que insultaba a Dios. La escritura debe ser como eso, a muerte, ¿sí? O sea, literalmente se le condenaba a muerte a aquel que dijera una blasfemia. Y encontramos también una aparición nuevamente de la ley del talión, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Y recuerdo también que, a pesar de que a veces se tome este versículo para afirmar la posibilidad de vengarse, el deseo de Dios obviamente no tiene que ver con la venganza. El deseo de Dios es que aquel que va a agredir sepa lo que le espera si agrede, ¿sí? Y aquel que recibe la agresión sepa que tiene derecho a hacer eso, pero lógicamente no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que perdonemos. Por eso Jesús enseña diciendo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Perdonar siempre será mejor que vengarse, ¿sí? Ahora, en estos capítulos hemos leído varias veces la expresión: lo guardarás por estatuto perfecto. Y muchas veces algunos cristianos se confunden con esa expresión y dicen: pero la Biblia dice que esto es estatuto perfecto, que lo debemos hacer siempre. En realidad, sí es un estatuto perfecto y se debe hacer siempre que estemos bajo este pacto. Esa es la cuestión. Hay enseñanzas que tienen que ver con el antiguo pacto, y aquí estamos viendo prácticas del antiguo pacto, no prácticas del nuevo pacto. En el nuevo pacto, la única celebración que encontramos, ¿sí?, es la Santa Cena. No hay otra celebración mencionada. ¿Por qué? Porque todos los días los cristianos celebramos que Cristo ha venido en carne, que murió por nosotros, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que un día volverá para buscar a los suyos. Nos encontramos el día de mañana, que el Señor bendiga, y muchas gracias por acompañarnos.